Bueno, con las reiteradas buenos días, buenas tardes, ya empezando. Quería mencionar más, el título de esto sería Andar Espíritu. Es importante mencionar que los cristianos que hemos recibido al Señor Cristo como Señor y Salvador, solamente los cristianos, vuelvo a repetir, tenemos dos naturalezas en nuestro ser. Y eso es de eso es lo que vamos a hablar hoy día, con la bendición y la ayuda de Dios y también con la ayuda de cada uno de los que estamos aquí. Estamos conectados. Entonces, ¿cómo yo puedo saber, o mejor, en la Biblia, a dónde puedo saber que dice que un creyente tiene dos naturalezas? ¿Alguien tiene una idea dónde dice la Biblia que tenemos dos naturalezas? Bueno, un versículo que es clarísimo en esto es el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Por favor. El nuevo nacimiento. En el capítulo 3, ¿ya? Vamos a leer de Lucas 6, por favor. ¿Lo puede, hermano Raúl, por favor? ¿Aló? Hola, ahí voy. Ya. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que si el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Gracias, Rosita. Amén. ¿No? Entonces dice acá que el que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, entonces solamente los que han nacido de nuevo, es que han nacido en espíritu. Y entonces al nacer en espíritu, tenemos la naturaleza espiritual de parte de Dios en nuestra vida. Los que no reciben al Señor solamente tienen carne, o sea, son carne. Como decir, lo que es nacido de carne, carne es. No, ellos no tienen, un incrédulo no tiene otra naturaleza más que la de la carne. Los creyentes tenemos las dos naturalezas. Y entonces vamos a ver, por favor, en la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, que está un poquito antes de Apocalipsis. ¿Podría leerlas? No. Bueno, sí, hoy día, si usted puede, me avisa, pero si no, yo pasamos, ¿ya? ¿Qué capítulo lo has dicho? El capítulo 1, Maritza, por favor. Capítulo 1 de la carta de Juan. ¿Primero? Sí, primera de Juan 1, versículo 9. ¿Puede leer, Maritza, por favor? ¿Qué versículo es? 9, 1, 9. Capítulo 1, versículo 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10, por favor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias. O sea, aquí nos enseña en el 10, ¿no? Que todos tenemos pecado, ¿no? Oye, si decimos que no tenemos pecado, entonces ofendemos a Dios, porque todos tenemos pecado. Entonces, esa es la naturaleza de la carne. En la naturaleza de la carne, el pecado reina, el pecado domina. Entonces, la Biblia nos enseña esta realidad. Pero en el capítulo 3, en esta misma carta, en el capítulo 3, en el versículo, podemos leer del 6 al 9. ¿No puede leer Juan, por favor? Todo aquel que permanece en él no peca. Sí. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Sí. Gracias, Rosita. Gracias. Gracias, pero ahí dice, ¿no? Que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ese es el sello del creyente. El que nace de Dios, el que nació por segunda vez, el que nació por el Espíritu de Dios, entonces dice, no practica el pecado. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar, que es la carne, y tenemos la otra naturaleza de Dios que nos lleva a la santidad, no practicar el pecado. Porque el que practica el pecado sigue su carne. Entonces, teniendo claro esto de que tenemos dos naturalezas, y una que nos lleva a pecar y la otra nos lleva a la santidad, porque la simiente es pura, dice Dios. Podemos ir al libro de Romanos, por favor, a la carta del apóstol Pablo de Romanos, capítulo 7, Romanos 7, del 14 al 18. Es interesante leer todo el capítulo, pero en cuestión de tiempo, ¿me puede leer cuándo, por favor? Porque sabemos que la ley es espiritual. Sí, dime. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice Jesús. 18. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Por el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gracias, Juan. Dice que aquí, resumiendo, conoce que la ley es espiritual, la ley de Dios, porque la ley te dice lo que es la santidad, o sea, lo bueno. No matarás, no hurtarás, no robarás, no codiciarás. Todo eso es santo y es bueno. Pero nos hallamos, acá Pablo, que no quiere hacerlo, pero hay una ley en nuestra naturaleza, que es la carne, que te lleva a no hacerlo, o sea, no cumplir la ley. Por eso es que por la ley nadie puede salvarse, porque tendríamos que cumplirla a la perfección.
Y eso no existe ser humano que lo pueda hacer. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Él sí fue perfecto. Pero nosotros no podemos. Entonces, y aquí claramente dice pues, que en nuestra naturaleza de la carne está el mal, el pecado. ¿Podría, hermano Babito, fue de 23 y 24? Este mismo, 7, 23 y 24. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, desde 25, ¿no? Dice que doy gracias a Dios, o sea, porque reconocemos, ¿no? En este caso Pablo reconoce que en su carne es miserable, o sea, no puede hacer la voluntad de Dios. Pero dice, doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Entonces, por Él es que podemos servir con nuestra mente, o sea, nuestro pensamiento, porque eso es la parte espiritual nuestra que se conecta con Dios. Dios se conecta con nosotros por nuestra parte espiritual, porque nosotros tenemos espíritu y cuerpo, ¿no? La parte que se conecta es el espíritu. Ahora, vamos a ir al siguiente capítulo, en 8, el capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 8, el versículo 1. Hay que tener claro que cuando se ha editado la Biblia, o sea, se han hecho la edición por capítulos, ¿no? Pero en el original todo es corrido. Entonces, el 8 es, en el versículo 1, sigue hablando Pablo, pero ya en un sentido, digamos que ya empieza a resaltar nuestra relación con el Señor. Entonces, en el 8.1, pues más bien corto, 8.1. 8.1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no andan conforme, porque el andar es ya una acción. O sea, cuando yo digo un niño camina, anda, es que ya están dirigiéndose a algún lado, ¿no? No está inmóvil, sino empieza a trasladar. Entonces, ¿sí? Él dice que el creyente, el verdadero creyente dice que anda en el Espíritu, o sea, y que tenemos esta naturaleza de Dios que nos lleva a lo bueno. Tenemos una naturaleza que nos lleva a lo malo, la carne, pero tenemos la naturaleza de Dios que nos lleva a la santidad. Entonces, todo creyente es libre de condenación por el Señor Jesucristo, pero también tiene al Espíritu de Dios que nos ayuda a ir hacia la santidad, que nos lleva a la santidad. Entonces, podríamos, resumiendo, como digo, todos estos capítulos es muy bueno leerlos, pero podríamos, para resumir, no sé tiempo también, Majito, no sé si podrás leer el 5 y 6, este mismo capítulo, Romanos 8, 5 y 6. Sí, aquí estoy. 6 y 7, ¿no? 5 y 6. 5 y 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden,
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aún si hay un creyente que vive según la carne, entonces no agrada a Dios. Mientras actuamos alguna vez en la carne, no agradamos a Dios. Y por eso que la salvación es de gracia, no es de obras, porque si fuera por obras, ninguno de nosotros nos podríamos salvar, porque todos pecaríamos, todos. Aún siendo cristianos, también la carne nos lleva a pecar y entonces nadie sería salvo. Por eso que la salvación es de gracia, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación siempre fue así, de gracia. De ningún hombre que ser salvado, porque todos pecamos. ¿Podrían mandar, por favor, el versículo 7 y 8, ahora del mismo capítulo? Por favor. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Pueden leer hasta el 13, hermano? Ok. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Amén. La justicia que nuestro Señor Jesucristo ganó por nosotros. Entonces, aquí vemos que la victoria es del Señor Jesucristo, tanto para la salvación y como para vivir victoriosamente en el Espíritu. O sea, Dios ha preparado este camino, estos caminos para que el creyente transite por él, pero caminos de victoria. Podemos vivir en el Espíritu. Y ese es el reto que todos tenemos, todos los creyentes. El reto que tenemos es vivir en el Espíritu de Dios. Es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos en el Espíritu, en su Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, que es mediante su palabra, mediante la enseñanza que está en la Biblia. Entonces, para atender con esta parte, ¿podría leer, Maritza, por favor, del 14 al 18? ¿Perdón? Sí, del 14 al 18, Maritza, ¿puede leer, por favor? Ya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Gracias, Maritza. Todo lo que aquí podemos sufrir, padecer, no se compara, dice, con la gloria que pronto se ha de manifestar en nosotros. Pronto nosotros veremos la gloria de Dios. Y eso es tan maravilloso que cualquier dificultad que acá tengamos es muy, muy pequeña. No hay forma de comparar. Pero todo esto es para el Hijo de Dios, para que Dios quiere que vivamos guiados por su Espíritu. Entonces, ahora sí podemos ir por favor a Gálatas,
en la otra carta de Gálatas, en el capítulo 5, vamos a leer unos versículos. En realidad, como digo, hay mucho por leer, pero vamos a leer algunos versículos aquí. Por ejemplo, el versículo 1, 5.1, Gálatas 5.1. ¿Puedes cuántas cosas? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo que pasa es que los Gálatas habían vuelto a guardar la ley, ¿no? La ley de Moisés, ciertas cosas. Entonces, y eso no es correcto, porque nosotros no estamos bajo la ley. O sea, no podemos guardar la ley, pero sí podemos aprender de la ley, pero no podemos guardar. Porque guardarlo es negar a Cristo, como que Cristo no vino. Y queremos ser salvados por la ley. Y hemos visto en Romanos que dice que nadie puede. Ninguno puede ser salvado por querer guardar la ley. No podemos. Entonces, porque la ley ha sido dado para que conozcamos qué es bueno y qué es malo. O sea, la ley nos señala qué es bueno, qué le agrada a Dios, y qué cosa no le agrada a Dios. Ese es el propósito de la ley. Y entonces acá dice que no nos hagamos esclavos, sino que vivamos en libertad. Que el creyente ahorita sigue en libertad, ¿no? Porque Dios nos hizo libres. Ya venció por nosotros al pecado. Pero Dios nos va a decir, ¿no? En el versículo 11, ¿puedes mano ahorita, por favor? 5:11. Sí. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hasta el 14. Sí. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, o sea, dice, a libertad fuiste llamado, dice otra vez, ¿no? Pero ¿qué dice? Pero uses, ¿no? La libertad para satisfacer la carne. No, o sea, no, como somos libres, o sea, yo no guardo la ley. Entonces, alguien puede pensar, entonces ya yo puedo hacer lo que quiero, Cristo por mí, ¿no? Y entonces mi carne la dejo fluir. Y no, dicen no, o sea, no satisfaga los deseos de la carne. O sea, tenemos libertad, sí, pero tenemos una responsabilidad de cómo vivimos frente a Dios. Que por eso que Dios dice andar en el Espíritu, porque que no sea la ley que nos guíe, pero sí el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar a la santidad, a lo bueno, a lo que agrada a Dios. La carne nos va a guiar a lo contrario. Entonces, por eso acá, somos libres en Cristo, pero que no lo usemos para satisfacer nuestra carne. Sino que vámonos en amor, dice, en amor. No por obligación, porque ya que me queda, no de mala voluntad, sino por amor. Hay que servirnos unos a otros. O dice que la ley, en una sola palabra se cumple, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros amamos a nuestros hermanos o al prójimo, ¿no? Como a uno mismo, como nosotros nos amamos, no le haríamos ningún daño. Buscaríamos siempre lo bueno, lo mejor. Lo mismo que busco para mí, buscaría para el otro. Y ese es el reto. O sea, Dios quiere que así vivamos. O sea, que podamos conducirnos cada día en esto, ¿no? En pensar en el bien de los demás.
así como pienso en mi bien. No es dejar de pensar en mi bien, sino que pienso en mi bien, pero también luego pienso en el bien del otro. Este es el orden de Dios. Entonces, bueno, hermano, ahí fue el 15 y 16. Gálatas 5, 15 y 16. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez. Gracias. Varias veces aquí dice que la libertad no lo usemos, ¿no? Ahora dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto se repite y se repite porque lo natural en el ser humano es que sí fluya pues la carne. La carne no tiene tregua, no te da vacaciones. Es siempre. La lucha es siempre. Porque la carne todo el tiempo nos va a decir lo contrario a lo que agrada a Dios. Siempre. Entonces, y por eso acá dice, pero que tengamos cuidado en el 15, ¿no? Que no nos hagamos daño, o sea, cuando dice no os mordéis, ¿no? Unos a otros, que si alguno, o sea, tiene una queja con otro, un malentendido, le pareció mal algo, es bueno que lo converse, que lo exponga, porque así se superan las cosas, ¿no? No es que, como acá dicen, ¿no? No es que ya yo tomo una posición o tomo una actitud, no, sino siempre debemos de buscar el aclarar las cosas, el vivir en comunión, que no haya nada que estorbe la comunión. Todo debe ser claro, transparente entre los creyentes, ¿no? Eso es lo que Dios le agrada, ¿no? Cosas constructivas. Entonces, y eso es andar en el espíritu. Lo contrario es andar en la carne. En la carne sí o no es así, ¿no? O sea, destruyes, arrasas, en fin. Pero en el Señor tenemos que buscar y construir. Eso es lo que Dios nos manda. Entonces, Bajito, ¿podrán leer el 17 y 18, por favor, de este mismo capítulo? Marco. No está. Hermano, ¿lo puede leer, por favor? Lola. Perdón, el 8, Romanos 8, ¿verdad? 15. No, 5:17, Gálatas 5:17. No, Ah, perdón. Dame un ratito. Gálatas 5, 17 y 18. Sí. 17 y 18, Marquito, por favor. ¿17 y 18, ¿no? Sí. Ya, a ver, dice, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Gracias, Marquito. La ley, el espíritu dice, siempre está contra la carne contra el espíritu. Y porque tenemos al Espíritu de Dios es que podemos tener control, pues para que no hagáis lo que quisieras. O sea, porque la carne muchas veces nos va a decir, haz esto, lo otro, y peca, y hace así, pero como tenemos, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, entonces
podemos decir no y podemos tener victoria sobre nuestra carne. Siempre hay este conflicto, la carne de un lado, el espíritu por el otro lado. ¿Quién va a ganar? Quien alimentamos más. Si yo me lleno del Espíritu Santo, entonces voy a caminar en el Espíritu. Si yo descuido llenarme del Espíritu y dejo mi carne que tome fuerza, yo voy a seguir la carne. Es así. Entonces, bueno, la exhortación es a llenarnos del Espíritu. Y del 19 al 21, ¿lo puedes dar, Raúl, por favor? 19 al 21. ¿Aló? Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, hermano. Gracias. No heredarán. Como hemos leído, Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que no peque, porque sí pecamos, pero es distinto pecar de modo aislado a hacer una práctica. O sea, porque la práctica es algo que es constante. Dice, usted practica el fútbol, no está hablando de que practica, se juega un día, sino que eso es parte de su vida. Practica con frecuencia. Entonces, el creyente no practica el pecado, porque ha nacido de nuevo. Pero sí nos enseña Dios que la manifestación puede ser de las obras de la carne, porque Dios quiere que conozcamos. Y nos enseña aquí, ¿no? Toda la lista y cosas parecidas, dice, o sea, no está toda la lista, pero las cosas que se parecen a lo que está ahí, también es pecado. Y dice, ¿no? Que los que practican, y esto es todo lo que no conocen a Dios, no heredarán el reino de los cielos, o sea, irán al infierno. Este es lo que concluye. Entonces, podríamos leer, por favor, Marisa, ¿puede por favor el 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, Marisa. Hasta aquí encontramos 9 frutos. Se mencionan 9 frutos, ¿no? Y de los cuales el amor, el gozo, la paz se podría considerar como personal. Y paz es para mí, ¿no? Yo tengo paz, el fruto del Espíritu es yo lo siento. El amor, ¿no? El gozo. Pero la paciencia implica a alguien más. Porque no voy a tener paciencia conmigo mismo. Bueno, alguna vez simplemente sí. Puede ser, ¿ah? Bueno, también. No, pero principalmente está dado con nuestro prójimo, ¿no? Tener paciencia, pues, porque, bueno, y es algo que a mí, lo personal a mí me toca, ¿no? Me es difícil, pero es lo que Dios nos manda, o sea, y es más, es el fruto del Espíritu, o sea, entonces hacia eso debemos apuntar todos, y así cada fruto del Espíritu, pero hoy día quiero enfocar en la paciencia, porque es necesario que todos nos tengamos paciencia, todos, unos a otros.
a nuestro entorno, ¿no? Con quienes nos toca vivir, compartir, trabajar, o sea, pero tener paciencia, es un fruto de Dios, ¿no? Entonces, bueno, podríamos ir un favorito ahora sí a Colosenses, carta a Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 21. ¿Me puede leer, Juanita, por favor? Gálatas 1, 21. Perdón, sí, Colosenses 1, 21. Colosenses 1, 21. Juanita, por favor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Claro, que éramos, dice, ¿no? Éramos extraños, pero ahora Dios nos ha reconciliado. ¿Para qué Dios nos ha reconciliado? En el capítulo 3, de aquí de Colosenses, por favor, el 3, vamos a leer el 12 y 13, versículos 12 y 13, hermana Mario, por favor. Ok. 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias, hermano. Dice, teniendo paciencia. Menciona varios, ¿no? Benignidad. Dice paciencia, perdonando unos a otros. Esto es fundamental en toda relación. El perdón, en el matrimonio, en los amigos, entre hermanos. El perdón es básico. Por eso dice aquí, de la manera que Cristo perdonó, así tenemos que perdonarnos. Si alguien tiene queja con otro, o sea, eso nos manda Dios. Y ese es fruto del Espíritu, la paciencia, el amor, ¿no? Perdonar. Y en eso es lo que debemos caminar. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Eso es en todo siglo, ¿no? En el 3, en el 4, en el 21 en que estamos hoy. Hay que caminar en esto. Paciencia, perdonándonos y ayudándonos todos. ¿Podríamos leer, por favor, en Hebreos, por favor, Hebreos, en la carta a los Hebreos? Vamos a leer 2 versículos nada más por el tiempo. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26, por favor. 7:26. ¿Lo pueden venir, por favor? Hebreos 7:26. Sí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo aquí. Y dice, tal sumo sacerdote nos convenía. ¿No? ¿Y cómo es ese sacerdote? Santo, dice, inocente, ¿no? Hecho más sublime que los cielos. Así es nuestro Señor Jesucristo. Es más sublime que los cielos. Porque en realidad no hay palabra que pueda calificar la grandeza, lo majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá dice que es más sublime que todos los cielos. Él es el más sublime, es nuestro sumo sacerdote, o sea, el que nos entiende en todo. Él intercede por nosotros, pero Él nos entiende en todas nuestras dificultades, todo lo que podamos vivir como experiencia. Él nos entiende todo. Y así, siendo que nos entiende todo, Él es sublime. O sea, Dios es maravilloso, porque se hace
de repente pequeño, se hizo pequeño para morar entre nosotros y entendernos, pero al mismo tiempo es inconmensurable, Él es incomparable. Es maravilloso, Dios. A nuestro Señor Jesucristo, por eso es que debemos servirle por amor. Y eso es lo que vamos a terminar leyendo este pasaje en el Evangelio de Juan. Vamos a ir un ratito al Evangelio de Juan. Juan, en el capítulo 21, Juan 21, versículos 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. ¿Lo puede, hermano Raúl, por favor? Juan. Sí, el Evangelio de Juan, el capítulo 21, es el último, versículos del 15 al 17. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Gracias, hermano. Es la misma pregunta que nos hace a cada uno el Señor. A cada uno nos pregunta lo mismo. Y así, ¿me amas? Sabiendo que Él es el sumo sacerdote más sublime que los cielos, nos pregunta, ¿no? ¿Me amas? Y la respuesta cada uno tiene, ¿no? Cada uno tiene su corazón. Entonces, ¿qué dice? Si respondemos como Pedro, ¿no? Señor, tú sabes, porque Dios sabe. Pero Pedro dice: tú sabes que te amo. Y esa es la respuesta. Entonces el Señor nos va a decir, como a Pedro le dijo: apacienta mis ovejas. A nosotros dirá, entonces, vive para mí, en donde te toca, enseñando en tu casa, trabajando, alentando a otros, en fin, en lo que te toca vivir, vive para el Señor. Cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un servicio, cada uno tiene un misterio. Pedro tenía el de pastorear ovejas, como dice acá. Pero así cada uno tenemos una misión. Entonces Dios te dice: ¿me amas? Se vive en el Espíritu. Y como digo, cada uno tiene la respuesta. Pero la invitación de Dios está: ¿me amas? Entonces vive conforme a su plan, a su voluntad. Y bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir así. Que decidamos por amor al Señor. Aquí es mi parte. ¿Hay que añadir algo? ¿Sí? Muy bueno. Amén. El 18 podemos leer ¿Qué dice el 18, hermano? de cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y vas a donde quieras. Esto debemos entender que primero para Dios. Y dicho esto en el cielo. Cada uno nos dice lo mismo. Ya, muy bien, gracias, Señor. Gracias, Señor, por sus palabras, y sus palabras nos llega al corazón. Amén. Agradecido al Señor por su palabra. Agradecido al Señor.
el significado es sublime, dice que es algo muy elevado, muy grandioso, muy excelso, muy eminente. Más que eso, más grandioso, grandiosamente, extraordinariamente incomparable. Ya. Amén, amén. Entonces, a ver, Panelín, ¿puedes orar con nosotros? Amén. Amén, amén, muy bien. Mira. Juanita, qué lindo. Amén. Vamos, papá. Amén. Amén. ¿Qué te dice amén? Amén. Hola, Jacobito. Vamos a orar. Iván. Hola, qué bonito. Oramos. Bonito juntos, bonito juntos. Muy bien. Gracias por eso. Gracias por tu amor que nos das día a día. Gracias por la salvación tan grande. Gracias por tú nos das la victoria de triunfo en triunfo. Victoria de triunfo en triunfo. Sabemos que vivimos en este cuerpo de carne, pero tú nos libras de este cuerpo de muerte, de carne, y nos das la victoria. Gracias, Señor, por vivir en nosotros, por estar aquí reunidos contigo, oyendo tu palabra, por hoy conmigo. Sabemos que tú eres nuestro maestro y siempre queremos aprender de ti. Gracias por todo, Señor, tus bendiciones que nos das día a día, por la salud que disfrutamos, por los que están enfermos, estableciendo su salud. Ayúdalos, Señor, guárdalos siempre, donde quiera que vayan, protégelos. Sí, por la hermana Elsa, que se termina de recuperar su salud. Por mañana, que algunos vamos de paseo, a Huampaní también. Ayúdanos en nuestro viaje, guárdanos nuestra salida, entrada, que lo pasemos bonito. Y también por esta semana, que nos vaya bien lo que hagamos. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. No, Ivana. Haga caso del espíritu. Le quitó el juguete. No ha hecho caso del espíritu, Ivanita. Para tuya canina, ¿no? Creo que sí. Chao, chao, Raúl. Chao, cuídense. Dios los bendiga a todos. Tengan un buen paseo mañana. Cuídense. Bendiciones. Chao, Eloisito. Chao, Daniel. Chao, Juan. Chao, Marita. Chao, María José. Chao, niños. Chao. Cuídense. Bendiga. Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Chao. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, hermano. Ya. Bendiciones, hermanecita. Gracias, amén. Chao, adiós. Chao. Sí, van a mandar eso volado. Muy linda. Ciclo, coche, lo que quieras llevas, ¿dónde hay sitio? Los apartamentos llevamos hasta así de comer. Exagerado, vienen los pulques con su casa, decía. Ya me imagino. A ver, hermano. Justo había lavado el coche y qué piña, ha llovido. Peor, está más mojado. Pero allá se seca, pues, si hay sol. Allá se seca. Sí, pues
Voy a pasarle un poco la secadora de pelo, aunque sea. A ver si se seca un poco. Y el triciclo que no. Mami, ¿qué dice? Pero yo recuerdo que allá hay caminito como de piedras, creo, ¿o no? En las... Es llano, está una vereda y hay una gradita. No. Patos. Hay patos. Voy a llevar No, voy a llevar para Ivana, creo, el coche y para Jacob su patín. Ahí hay patos, dice con Daniel. Hay que llevar arroz. ¿Verdad? Esa vez que fuimos, la vez que fuimos hace 6 años, no fuimos a la parte de la mini granja. Ahora tenemos que ir. Voy aquí. Me voy a dar datos. Me voy a dar datos. Ay, qué feo.